Eh, pero también posteriormente viene ese tema que estás hablando digamos que la llegada a la Luna, ¿cierto? En el 69, y de todo lo que significan esos desarrollos tecnológicos nuevamente, porque hay una avanzada de tecnología absolutamente impresionante y es cuando se empieza el ser humano a encontrar con una posibilidad de, con una fascinación especial eh, por la ficción, de cierta manera. Se empiezan a desarrollar una cantidad de, y particularmente Estados Unidos, que ya entra pues dentro del escenario como ya entra, no, ya estaba ahí como una de las grandes potencias, y empieza a desarrollar toda esta industria cinematográfica alrededor de eso, y empezamos a ver al doctor Spock, ¿cierto? Y a toda su comitiva, a todo el equipo pues del Star Trek, vestidos con unos textiles absolutamente ceñidos al cuerpo, que tienen algo que ver ya, uno no se da cuenta, cuando estábamos pelados uno no miraba eso, pero ahora que lo hacemos consciente nos damos cuenta que realmente es parte de esos desarrollos tecnológicos de los textiles. Sí, y después de esto o a posteriori, lo que se hace es una construcción de el vestuario de fácil acceso. O sea, empezar a pensar en el vestuario de fácil acceso para una portabilidad rápida. Entonces pasamos de elementos que eran absolutamente duraderos a elementos que son un poco más efímeros. Ajá. Y ese elemento de lo efímero hace que en la estampación se desarrollen técnicas muy económicas. Muy económicas porque hay que darle una apariencia al textil, pero no puede durar tanto como duraba antes. Y mientras tanto también otra vez nos estamos cogiendo del pelo con la guerra de Vietnam. Estamos ahí batallando nuevamente, pero, insisto, esas son las paradojas básicamente de la guerra, en las que también se empiezan a encontrar pues como una cantidad de posibilidades de desarrollo de materiales, etcétera, etcétera. Eh, Dentro de esa llegada ya como a esta época en particular, vemos, y yo creo que ya todos los que nos encontramos aquí presentes tenemos más o menos noticia de lo que ha sucedido eh, con nuestros últimos 50 años en la historia y de todo lo que ha pasado ahí. Y nos encontramos con esa búsqueda, insisto, del ser humano y que desde mi punto de vista está muy iniciada desde el Renacimiento mismo en un proceso de individualización y en una pseudoconciencia de la realidad. ¿En qué sentido lo digo? Nos hemos convertido en unos seres absolutamente consumistas, ¿cierto? O sea, hemos empezado a convertirnos en una especie depredadora de recursos, la explotación a veces incontrolada de los recursos naturales a partir, por ejemplo, del petróleo. Sabemos que los materiales sintéticos están derivados a partir de ahí, gran parte de ellos, gracias a las investigaciones y a la química, como decía ahora pues Monseñor, de alguna manera también hemos encontrado la posibilidad de encontrar algunos polímeros naturales que nos ayudan pues en el desarrollo de algunas fibras, pero realmente nos hemos vuelto seres de consumo, o sea, donde para nosotros lo único el tener al ser. Entonces hemos entrado en esta época del marketing, en esta época del desarrollo de las tecnologías gerenciales, que apuntan hacia la forma como nosotros tenemos que consumir y que es el resultado también de lo que sucedió hace 3 siglos atrás con ese, digamos, capitalismo incipiente, de alguna manera pero hoy por levantarme, de eso estamos hablando de textiles funcionales. Y realmente a eso se está orientando el mundo de los textiles, a la prestación de servicio a partir del textil. Hay muchas maneras. Se ha explorado en la nanotecnología, empezar a buscar en ese mundo en miniaturas, acabados en los textiles que los vuelvan especializados, modificaciones directas a la fibra en el mundo de lo nano, obtenciones de fibras de fuentes renovables y distintas. Hay una realidad en el sector textil que hoy conoce la imposibilidad de seguir agotando recursos, por eso hablamos de tintas ecológicas o colorantes ecológicos. Hoy estamos tratando, como tú lo dijiste, con polímeros naturales. Hoy se están haciendo procesos de disminución de impactos ambientales en el uso de energía, en el uso de agua. Pero en esa especialización de los textiles hay varias disciplinas que se han conjuntado. Por ejemplo, la electrónica, por eso hoy hablamos ya de la textónica
electrónica como una fusión de textil y la electrónica, convirtiendo el textil en un prestador de servicio para censar y en estos días. Hablamos de infotelemática, entonces la posibilidad de que el textil además sea un almacenador de información que permita o dé cuenta de sistemas de comunicación especializados dentro del textil. Y el textil ha empezado a funcionar en muchos campos y espacios donde antes ni se le consideraba. Uno, por ejemplo, la utilización del transporte, la medicina y la higiene, en la arquitectura y la construcción. Pero empezamos a ver a futuro el gran interrogante. El ser humano se seguirá vistiendo y a costa de qué recursos seguirá haciendo la práctica del textil a partir de lo que conocemos hoy como visual. Si eso es así, o sea, si en este momento la tecnología es realmente la que nos está dando la pauta de cómo debemos funcionar, construir esto que estamos haciendo, tengo una inquietud más de la que nos puede ayudar a aclarar. ¿Por qué en este momento en que estamos en todo este boom de investigación, por qué no es tan apreciado lo manual, lo artesanal? Es una pregunta que no tendría una única respuesta, pero hay planteamientos. Uno es la connotación que el hombre tiene a la pieza de hecho. Habría que desconectarlo, volverlo a pegar. De significado. Es más fácil el primero de allá. La pieza hecha. No importa. Pero hay una pregunta mucho más interesante. ¿Qué es para la sociedad y la cultura de hoy la tecnología? Resulta que hoy, a pesar de todo, todavía hay personas, algunos humanos, sociedades, que nosotros justamente hemos llamado La biotecnología ha tenido momentos grandiosos, importantes. Uno de los más relevantes, digo yo, es el estudio del genoma humano. Podríamos hablar de la biotecnología AG y la biotecnología DG, o sea, la biotecnología antes del genoma y la biotecnología después del genoma. Me disculpan los científicos, voy a bajar un poco la terminología para el resto del público. Imagínense un tren. El tren está compuesto de vagones. Cuando el tren llega a la estación, yo lo que quiero es que todos los vagones se abran. Pues resulta que cuando llegó a la estación, uno de esos vagones no se abrió. ¿Qué hacen? ¿O qué se hace? Se sustituye el vagón o se repara el vagón para que cuando llegue a la estación se abra. Eso se los estoy diciendo es porque la información genética es una secuencia. Digamos que cada información es un vagoncito. Entonces, lo que se hace con esos desarrollos de modificar, por ejemplo, el algodón, es estudiar la secuencia genética del algodón, cada uno de esos vagoncitos, encontrar cuál de ellos es que se está viendo afectado por un virus, una plaga, una enfermedad, y hacerle una modificación. Entonces es así como vamos a obtener cultivos de algodón más resistentes o más productivos. Los grandes desarrollos se han dado a través de la historia por observar la naturaleza. Nosotros con este día a día, con estos ajites que tenemos en épocas modernas, nos hemos olvidado de observar la naturaleza. Y los grandes desarrollos no solamente se han logrado por observar la naturaleza, sino que también por imitarla. De hecho, la misma naturaleza se imita a sí misma. Ahí vemos la mariposa que imita las hojas de la flor para poder protegerse, para poder cazar con mayor facilidad. Sonido.
Los invito a que observen la naturaleza en este momento para que tratemos de salir de aquí de pronto con un poquito más de conciencia. Son esas observaciones y esas imitaciones que han hecho, por ejemplo, que han hecho que se hagan grandes desarrollos como el velcro. En 1941 un investigador suizo, después de llegar a su casa de cacería, observa que las botas del pantalón y el pelo de su perro están llenos de cardos, similar al cadillo. Se empieza a observar y empieza a preguntarse qué es lo que hace que ese cardo se pegue con tanta firmeza a la ropa. De hecho, empieza a observar cómo es la textura y es así como desarrolla lo que hoy conocemos como el velcro. El velcro nos ha dado gran utilidad en prendas de vestir, en medicina. Son muchos los usos, o sea, ¿qué mamá no le agradece el descubrimiento? ¿Qué mamá no agradece el velcro en los pañales, por ejemplo? A partir también de la observación de la naturaleza, alguien desarrolla un comestible, una golosina como es el algodón de dulce, pero no solo se queda ahí. Otros investigadores muy observadores desarrollan una máquina a partir de la máquina que hace el algodón dulce y desarrollan una máquina para producir nanofibras, que ya ha sido ensayada no solamente con fibras sintéticas, sino con fibras naturales. Además, otro investigador observa cómo en las hojas del loto se forman gotas que no son absorbidas y que parecen estar levitando y que además con el movimiento van arrastrando la suciedad en las hojas. Empieza a analizar y descubre de cierta manera que ese tejido es una especie, está compuesto por nanofibras. Entonces es ahí cuando ven el potencial que tienen las nanofibras en la industria textil. Se pueden desarrollar prendas ignífugas, o sea, prendas contra el fuego, prendas antibacterianas, prendas generadoras de calor. Insisto, todo a partir de la observación de la naturaleza y de la imitación de ella. Las nanopartículas cambian las propiedades de los tejidos, dándoles distintas características. Entonces es ahí donde podemos incursionar, es ahí donde podemos tecnificar y es ahí donde podemos hacer grandes creaciones en la industria textil con nanopartículas, nanofibras. Otra de las cosas que se hace en la naturaleza o que la naturaleza misma consigue hacer, es el camuflaje. Entonces, cuando hablamos de camuflaje aplicado a la industria textil o a esa imitación, siempre pensamos en los trajes del ejército. Sin embargo, tiene múltiples aplicaciones, como son las prendas para deportes. Aquí, por ejemplo, son prendas que están imitando todas las texturas de las algas, de los corales, para poder hacer una mejor pesca. Además, se están desarrollando prendas que son funcionales, que ya hacen que el cuerpo permanezca a una temperatura apropiada. El camuflaje, además, se le ha llamado en textiles invisibles. Entonces, las aplicaciones ya no solamente son en deporte o en el ejército como tal, sino que también se incursiona en la parte publicitaria y en la industria cinematográfica.